Bueno, en este video vamos a ver la multiplicación y división de dos números complejos en forma trigonométrica. Al igual que cuando tenemos los números complejos en forma binómica y con ellos podemos hacer operaciones, suma, resta, multiplicación, división, y que ya se vio esas clases, pues también los números cuando se encuentran en forma trigonométrica, también podemos hacer operaciones con ellos. En este caso, multiplicación y división y otras dos operaciones más que son temas de otra clase. Entonces, vamos a empezar con la multiplicación. Y cuando nosotros tenemos dos números complejos en forma trigonométrica, en este caso tenemos un número z y tenemos un número w, ellos se encuentran en forma trigonométrica, ¿no? Entonces tenemos el primero, z es igual al módulo de z multiplicado por el coseno de teta más i multiplicado por seno de teta. En este caso teta, pues es un ángulo cualquiera, ¿no? Estamos utilizando este símbolo para identificar un ángulo cualquiera. Y en este caso, en w, estamos utilizando phi para identificar asimismo un ángulo cualquiera. Entonces, su producto está dado por la siguiente expresión. Aquí tenemos esta expresión, se multiplican los dos números, ¿no? En este caso, z por w es igual. Los expresamos en forma de multiplicación. Aquí está el primer número y aquí está el signo de por y aquí está el segundo número. Ahora, si vamos ya resolviendo esta parte, entonces miren, podemos observar que se están multiplicando los dos módulos, ¿no? El módulo de z y el módulo de w. Y se están multiplicando los números, ¿no? La otra parte del número. Entonces, resolviendo ya esto, pues vamos a tener, se multiplican los módulos y en este caso se multiplica coseno de teta por coseno de phi, es la primera parte, ¿no? La segunda parte se multiplica i que multiplica a seno de teta por eh, y que multiplica a seno de phi. Entonces, pero más por más es más. ¿Y por qué está aquí menos? Bueno, porque tenemos i por i al cuadrado. Entonces, la i al cuadrado se sustituye por menos uno y eso hace que este signo pues se cambie, ¿no? Entonces, y luego de eso multiplicamos seno de teta por seno de phi. Más y, ¿por qué y? Porque aquí vamos a multiplicar el coseno de teta por el seno de phi que tenemos acá. Entonces, el seno de phi pues está multiplicando ahí. Entonces, por lo tanto, aquí va a llevar i en esta parte, ¿no? Y luego lo que nos queda multiplicar es el seno de teta que tiene i, ¿no? Por el coseno de phi. En este caso, entonces, por eso hemos puesto, entonces estos dos términos llevan i, ¿no? Aquí este término y acá este otro término. Entonces, pero por eso lo hemos puesto una sola vez en la parte de afuera del paréntesis. Entonces, eso implica que esta i está multiplicando a los dos términos que se encuentran dentro, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta el orden en que multiplicamos y este orden siempre deben considerarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que tener esto de manera ordenada es, por ejemplo, en este caso z es el que lleva el ángulo teta, ¿no? Entonces, siempre tiene que quedar primero el ángulo teta. Entonces, aquí está el ángulo teta y luego phi es el segundo factor, digamos, el que tiene W, el número W, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que quedar en segundo, ¿no? Entonces, por eso es este orden de la multiplicación, el primero con el primero, el segundo con el segundo y luego el primero con el segundo de acá. Entonces, pero es para que quede en ese orden, ¿no? Primero teta siempre y luego phi. Bueno, y luego de esto aquí, quiero que observen muy bien esto. Esto representa una identidad trigonométrica, ¿no? Esto es una identidad trigonométrica y lo de acá también. Las dos son iguales, como ustedes pueden darse cuenta, lo que cambia es el signo, ¿no? Que separa los dos términos, entonces en este hay menos y en este hay más. Entonces,
Aplicando la identidad trigonométrica, que en la siguiente presentación les pongo estas identidades trigonométricas, esta parte de aquí se sustituye por su identidad. ¿Y cuál es la identidad? La identidad es que esto, todo esto es igual a coseno de teta más phi. Entonces se sustituye por esto, ¿no? Y toda esta parte de acá es igual a seno de teta más phi. Entonces, por eso se sustituye por esta expresión y entonces la fórmula nos queda ya un poco más reducida de esta forma, ¿no? Entonces, en la siguiente presentación les muestro las identidades trigonométricas. Cuando nosotros queremos encontrar el valor de las funciones seno, coseno y la tangente también, pero no he puesto aquí esas identidades trigonométricas, y estas pues están sumando dos ángulos, ¿no? O también pueden estar restando, pueden estar sumando o restando. Entonces, estas identidades trigonométricas que ya están probadas, desde luego, eh, quedan de esta forma. Entonces, cuando tenemos dos ángulos, en este caso hemos utilizado los símbolos teta y phi para identificar a dos ángulos cualesquiera, y se están sumando. Entonces, ¿cuál es el valor de seno cuando se están sumando estos dos ángulos? Entonces tenemos que hacer esto, ¿no? Aplicar esta identidad. Entonces, calcular el seno de teta por el coseno de phi, más el coseno de teta por el seno de phi. Y ahí encontramos el valor del seno, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente, sacar el valor del ángulo y calcular el seno de ese valor, ¿no? Y entonces finalmente nos permite sacar pues el valor del seno cuando está sumando dos ángulos. Lo mismo sucede cuando está restando, ¿no? En este caso el coseno también. Entonces, para sacar el valor del coseno cuando está sumando dos ángulos, entonces tenemos que aplicar esta operación o identidad trigonométrica que está aquí, ¿no? Y lo mismo sucede cuando está restando, ¿no? Bueno, y la división, si tenemos dos números en forma trigonométrica, z y w, entonces la división está dada por esta expresión, esta de aquí. Entonces ustedes pueden darse cuenta que es una fórmula o una expresión muy similar a la de la multiplicación, nada más que en vez de multiplicarse los dos módulos, ahora se están dividiendo. Y en vez de que se sumen los ángulos, ahora se están restando, ¿no? Entonces es una fórmula similar. ¿Cómo nosotros calculamos esta fórmula de aquí? Pues es muy similar o aplicamos un procedimiento similar a la división que hacemos con dos números complejos cuando se encuentran en forma binómica. ¿Qué hacíamos ahí? En este caso, multiplicábamos, ¿no? Multiplicábamos por el conjugado del dividendo, ¿no? Y entonces multiplicábamos tanto al numerador como al denominador, luego íbamos resolviendo esas operaciones y encontrábamos un otro número, ¿no? Entonces acá hacemos lo mismo y finalmente cuando se resuelve todo eso va a salir esta fórmula de aquí, ¿sí? Asimismo aquí vamos a tener que aplicar identidades trigonométricas al final cuando se esté resolviendo y queda esta parte, ¿no? Entonces sustituimos por coseno coseno de teta menos phi y asimismo seno de teta menos phi, ¿no? Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que cuando se están multiplicando dos números, el resultado es un número complejo cuyo módulo es el producto de los dos módulos, ¿no? Que tenemos y cuya amplitud, la amplitud del ángulo, es igual a la suma de los dos ángulos, ¿no? O de las amplitudes. Pero cuando se están dividiendo, el resultado, asimismo, es un número complejo cuyo módulo es el igual al cociente, ¿no? Es decir, dividimos los dos módulos y cuya amplitud es igual a la diferencia de las amplitudes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo y es muy sencillo. Tenemos dos números en forma trigonométrica. Aquí está el primero que es z. El módulo es 2. Tenemos que identificar el módulo. Este es el módulo. Y el ángulo en este caso es 95. ¿Sí? Entonces, en cambio, en W tenemos otro número
y aquí el módulo es 3 y el ángulo es 26. Entonces tenemos que tener claros estos datos, ¿no? Vamos a multiplicar z por w. Recuerden que aquí no hay problema en decir z por w o w por z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos la fórmula. Aquí tenemos la fórmula, que ya la observamos anteriormente. ¿Y qué nos decía esta fórmula? Nos dice que multiplique los dos módulos. Entonces, ¿cuál es el primer módulo? 2. ¿Cuál es el segundo módulo? 3. Entonces, 2 por 3 y obtenemos 6. ¿Qué más nos dice la fórmula? Nos dice que multipliquemos, perdón, sumemos los dos ángulos, ¿no? El ángulo en este caso, de Z y el ángulo de W. Entonces, ¿qué vamos a poner? Coseno de 95 más 26 más i, pues no tenemos que olvidarnos de la i que tiene aquí, de imaginario, multiplicado por seno de 95 más 26. Aquí lo único que hacemos es sumamos estos ángulos y tenemos 121 grados, sumamos los ángulos de acá y tenemos 121 grados. Entonces, esta es la suma de Z, perdón, el producto de Z por W, ¿no? Ahora, hacemos algo similar con la división, aplicamos la fórmula que ya la estudiamos. En lugar de multiplicar los módulos, ahora dividimos los módulos, en este caso 2 es el módulo de Z dividido para 3, que es el módulo de W. Y en lugar de sumar, pues acá estamos en la división, entonces acá restamos, ¿no? En este caso, como tenemos Z dividido para W, entonces 95 es un ángulo de Z, ¿no? Entonces, por lo tanto, 95 menos 26, que es el ángulo de W. Recuerden aquí, no es lo mismo Z dividido para W que W dividido para Z, ¿no? Lo mismo hacemos acá con el seno y tenemos como resultado de esta diferencia coseno de 69 más i multiplicado por el seno de 69. Entonces, ahí ya tenemos la división de Z para W, ¿no? Aquí tenemos unos dos ejercicios que ustedes pueden practicar si desean. Entonces tenemos el ejercicio de literal A, que es un producto, o sea, para multiplicar, y el ejercicio de literal B para dividir, ¿no? Nada más que estos números se encuentran en forma binómica, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformarlos primero tanto a este número, por ejemplo, al de aquí lo puedo identificar con Z, al de acá con W. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que convertir primero a Z en forma trigonométrica, a W también en forma trigonométrica. Lo mismo sucede acá, ¿no? El numerador en este caso podría ser Z y el denominador W. Entonces, de tal manera que el primer proceso sería pues transformarlos a la forma trigonométrica para poder realizar la multiplicación y la división.